Bueno, un saludo muy afectuoso, como siempre, para toda esta linda audiencia de Soy Jesús, Estoy Vivo. Este espacio ha sido creado como una extensión del libro de los 100 testimonios de la adoración eucarística en postración. Como ustedes saben, hay algunos testimonios que están en el libro y otros no están en el libro, como el día de hoy. Mi invitada, que es de mis grandes afectos, mi compatriota colombiana que nos acompaña hoy desde Estados Unidos, desde Tennessee, y es Gladys Massey. Muchos la conocen, muchos no la conocen, pero bueno, antes de empezar, primero te quiero dar un saludo muy afectuoso, apreciada Gladys, gracias por estar acá, gracias por aceptar este espacio, Gladys querida. Gracias a ti, Marcelita. De verdad te doy mi sincero agradecimiento, pero más que cualquier cosa, el saludo y el agradecimiento del Señor, tanto a ti como a toda tu audiencia, porque yo sé que sacan un momento para escuchar lo que hoy vamos a llevar, que es vital y al mismo tiempo es del cielo directamente, porque así ha hablado el Señor. Ya nosotros hemos hablado y te he comentado que lo que les llevo no es de mi parte porque lo he decidido hacer como por un impulso personal, sino porque es una tarea, una asignación directa del cielo de muchos años. Y de eso vamos a tratar un tantito para que todos en familia vayamos creciendo. ¿Ah? ¿Qué te parece? Es. Pero bueno, vamos a empezar como siempre empezamos este espacio con el pie derecho, invitando a nuestro mejor amigo que nunca puede faltar en este espacio. Entonces yo te doy la palabra para que llamemos y nos protejamos en este espacio con la compañía del Espíritu Santo. Claro que sí. Vamos a darle inicio. En primer lugar, le doy gracias al Señor. Démosle gracias al Señor porque me concede el favor a través de ti, de tu canal, de llevar lo que Dios tanto quiere que llegue a los hogares, a las personas, al individuo. Clamemos a Dios Padre de Abraham, de Isaac y de Jacob, que con el Espíritu Santo recibe todo honor y toda gloria. A Él nuestras plegarias, a Él la gloria, a Él nuestro reconocimiento. A ti, oh Señor, recurrimos, no solo glorificando tu nombre santo, no solo dándote gracias por tus maravillas del día a día y de todo instante del vivir cotidiano en nuestras vidas, en la vida de todos, en el mundo. Empezando por el aire que respiramos, por el valor que nos das para llevar adelante nuestros proyectos, que los colocamos en el hágase de Dios, para que todo se dé según tu voluntad, Señor. Y así de ese modo, hoy, en este instante, a través de este canal, con Marcelita, a ti llegamos, oh Dios Padre Todopoderoso, para que nos concedas un gran favor. El Espíritu Santo, su presencia, Señor, te pidemos que llegue a todos los oídos, a la escucha, a las casas, al interior de los hogares a donde hoy estás llegando en este programa. Y las personas que se irán entrando a escuchar el tema de hoy. Sabes que es una asignación divina y por ello sabemos que todo, Señor, todo es providencia divina. Por ello clamamos, oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo. Concédeme discernimiento e inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escuchar, cómo debo obrar y lo que debo hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y de mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento, nuestro entendimiento, fortifica mi voluntad, la voluntad de todos. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto para empezar, dirección al progresar y perspicacia al finalizar. También, Señor, te pedimos que nos cubras siempre y en todo momento, bajo el manto santísimo de la Virgen María, y que bajo su modelo podemos llegar a realizar en el día a día y en todo momento y a toda hora lo que María nos pide. Hagan lo que mi Hijo les pide. Que podamos responder con sinceridad y con amor tierno
a nuestra Santa Virgen María. También, Señor, te pedimos que envíes a San Miguel Arcángel pidiéndote así. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra las acechanzas del demonio. Reprime, Dios, al demonio, os lo pedimos suplicante. Y tú, príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios os ha otorgado, arrojad al infierno a todos los espíritus malignos que andan por el mundo buscando la perdición de las almas. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por la señal de la Santa Cruz, de todos los enemigos del cuerpo y del alma, líbrame y líbranos, Señor Dios nuestro. Bueno, dicho esto, ya tenemos nuestro seguro contra todo riesgo. Y ahora sí, entonces vamos a empezar por el principio. Bueno, como dije al comienzo, pues seguramente hay muchas personas que te conocen, que te siguen, pero hay personas que recién están llegando a este espacio y que se están conectando, están en esa búsqueda de nuestro Señor Jesús y no saben quién es Gladys Macé. Entonces, Gladys, querida, cuéntanos brevemente tú en dónde naciste, cómo fueron esas experiencias de niña y cuéntanos un poco cómo llegaste, cómo tuviste esa experiencia mística tan fuerte, una de muchas, que donde ya Dios te conquistó. Cuéntanos. Bueno, claro, en el momento que traigo lo de la tierra natal, mi tierra Colombia, llevo 44 años en este país de Estados Unidos. El Señor me trajo de las tierras del sur, de mi bella Colombia, de nuestra bella Colombia. Siempre digo lo siguiente, Marcelita, hasta recuerdo el aire que se respira en Colombia, lo siento diferente. Yo digo, nunca se olvida el lugar donde gateamos, donde fueron nuestras primeras pisaditas. Llevo a Colombia en lo más interior de mi corazón, que si bien es cierto el mensaje que Dios me ha dado para todas las naciones y todos los continentes, y ya hablaremos de eso en un instante, pero si bien es cierto que pido y amo por todos los continentes de la tierra, también de manera muy especial recuerdo, amo tanto a mi país natal como a todas las personas que habitan esta tierra, porque es una tierra de mucho sufrimiento. Yo lo viví de niña. Colombia ha derramado mucha sangre, es un país de mártires, porque en Colombia, yo en mi niñez, yo me crié en un barrio, en una vereda, no estoy muy segura cómo se le llamará, una vereda, vamos a ponerlo así, en Medellín, Antioquia. Me crié en una vereda que se llamaba o se llama, bien tengo entendido, Itagüí, pero la vereda de ese barrio en particular se llamaba El Rosario, o se llama El Rosario, no estoy muy segura. Eso en Antioquia, Medellín. Y Medellín ciudad, creo, o sea, hace tantos años que no voy. He ido muy esporádicamente. Y no he realmente navegado en todas esas ciudades maravillosas, excepto algunas a las que el Señor me ha llevado misionando, que ha sido Bogotá, Bucaramanga, Medellín. También he ido a otros países, pero en general pienso que lo poco que he visto de Colombia, especialmente durante mis primeros pasos por esa tierra, me refiero a cuando era niña. Cuando era niña, lo hermoso es que yo amaba mi tierra a pesar de lo que escuchaba. Me crié en un barrio en donde se podía escuchar en el día o en la noche balas que pasaban. Podía escucharse de una persona que le mataron a la esquina o al frente de la casa o en cualquier lugar, y no era una cosa rara saber que un vecino murió, que a un hijo se lo mataron, que a qué le pasó esto o aquello. Era un lugar como se le llama zona roja. Yo espero en el Señor que a este momento haya cambiado ese lugar y pido mucho a Dios por ese lugar. En los tiempos en donde yo era niña y el lugar donde yo estaba, tengo entendido que ya esa ciudad o esa vereda ha cambiado, no ciudad, una vereda. Tengo municipio, es el municipio de Itagüí. Sí,
ha cambiado para bien. Han hecho muchas cosas bellísimas. Colombia, dentro de sus estragos, bendito sea Dios, es un pueblo que se impulsa, que se mueve, es fuerte, él trabaja, y yo creo que es ahí donde Dios ha puesto la mirada en Colombia. Porque yo tengo una buena noticia. Colombia se mira a veces y se ha dejado conocer en los otros países del mundo, incluyendo este país de los Estados Unidos, en muchos ángulos. No me estoy refiriendo a todo el mundo, generalizando, pero siempre se han dado a entender esas pequeñas, diría yo, como bullying. Oh, sí, el lugar de donde sale la droga. Oh, sí, el lugar donde pasa esto, donde pasa lo otro. Y entonces hemos sido señalados, y desdichadamente en la ignorancia, cuando muchas veces se señala un lugar, se generaliza, no sabiendo que es un país que ha sufrido, es un país de gente bella, es un país de gente de fe. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que eso es lo que Dios ha mirado, que es un país que, a pesar de no necesariamente conocer todo el misterio de Cristo, de su vida, de su pasión, de su muerte y resurrección, de su ministerio, llevan una fe muy sólida, una fe. Creen en el Señor. Y yo creo que fue precisamente ahí donde Dios posó la mirada, en el hogar donde me crié. Mi padre y mi madre, bautizados católicos, se casaron y vivieron una vida dentro de la tradición, como quien dice, sí, nos casamos católicos, pero de ahí no pasaba. No, nos bautizaron católicos, pero de ahí no pasaba. No había conocimiento alguno de la fe católica. Al contrario, dentro de ese ambiente se veía el adulterio como nada, ahí no pasó nada. Se miraba el robo, no pasó nada. Se miraba todo lo que fuera contrario a lo que hoy por hoy muchos estamos descubriendo de Dios, como que era común. O sea, visitar a una persona del tarot no era una cosa del otro mundo, no era una cosa normal. Tener en la casa amuletos, no era una cosa normal. Correr detrás de las 12 uvas al final del año no era una cosa normal. O tomar la maleta para salir el 31 de diciembre corriendo no era normal. Nada era normal dentro de lo erróneo de Dios. Pero mira lo que os digo. A pesar de todas esas circunstancias, de ese caos, de esa vida dentro de una tradición solamente, pero ajenos a la verdad, diciendo te amo, Dios, pero a mi medida, a mi manera, como quiero. Esa era más o menos el fondo. Y yo, como limosnerita, claro, en mi familia se pasaron dificultades grandes en cuanto al campo de la pobreza. Y entonces era necesario ir a mirar si nos daban una papita más para que pudiéramos echarle una papita más a la sopa. Y entonces, claro, mi hermanita y yo soy la tercera de la familia. Tengo a mi hermano Jaime, muy cercana a todos mis hermanos, pero con mi hermano Jaime, desde muy pequeña, en mi adolescencia, desde muy joven, caminé con él. ¿Cuántos hermanitos son? Somos 8 en total. 2 hermanitos medios, una por parte de madre y padre, pero son mis hermanos del alma. Todos los amo de manera igual. Pero somos 8 en general. Y yo soy la tercera de estos 8 hermanos. Ya uno partió de acá de la tierra. Pedimos mucho a Dios por él, pero estamos 7 vivos. Yo, siendo la tercera, no fui a la escuela por mucho tiempo. Me inicié en el 3er grado de primaria. Fue lo único que hice allá en Colombia. Y bueno, mi vida prácticamente circuló en un ambiente pesado, difícil, en medio de argumentos, de dolor, de pena, muchas situaciones y circunstancias caóticas dentro de la familia, en el ámbito de papá y mamá. Tengo una amistad hermosa con mi padre y mi madre, y con mis hermanos y mi familia. Pero sí, lo digo, yo traigo el tema de lo que se vivía en mi niñez como un ejemplo de no te desanimes. Si estás pasando dentro de este hogar donde estás viviendo momentos difíciles, caóticos, donde dices es que no le veo salida a mi situación, a mi mundo de nostalgia, de dolor, de lejanía, acoso en el ámbito espiritual, lo que quiera que sea.
no pierdan la fe, porque Dios a mí personalmente me llevó a saborear desde el dolor de ver una familia en trágicas circunstancias de discusiones a punto de muchas veces ver sangre, simple, hasta ahí, en la forma en que habían golpes y habían situaciones. Entonces, imagínate esos niños pequeñititos viendo ciertas circunstancias. Y hoy hablo al adolescente que está en familias en zonas rojas, que se ve como que no tiene salida a la vida, que la vida no vale la pena, que no vale la pena luchar, que está en un hueco sin salida. Hoy el mensaje es ahí en ese punto, en ese mundo de necesidades, en ese mundo de caos, en ese mundo de ignorancia espiritual, porque no hay quien te haya llegado para formarte. Ahí Dios está entrando. Y ahí Ahí es Dios está donde haciendo una obra. tú dices que desde pequeñita ahí sentías esa voz que te llamaba y te decía, bueno, como que te levantaba y te daba esa esperanza. ¿Cuántos años recuerdas cuántos años tenías que recuerdas Eh, esa? Marcelita, qué preguntazo tan grandote. De verdad que el Señor nos está tocando de una manera muy, muy en el corazón, muy en nuestro interior, porque ahí en ese lugar de tanta desazón y de tanta pérdida en el ámbito espiritual, o sea, me refiero a caminando contrario a todo lo que pertenecía al querer de Dios, ahí el Señor estaba trabajando, y te hablo desde que me acuerdo. O sea, desde que me acuerdo quiere decir desde que tengo uso de razón. El Señor usaba imágenes en las visiones. Por ejemplo, me llevaba a jugar en el cielo. Me llegaba a jugar allá, en el tercer cielo, en el segundo cielo. Desde muy pequeña, ya el cielo me llevaba a un mundo ajeno a este mundo. Yo me crié mirando dos mundos, el de la tierra y el del cielo. Y para Pero ti eso era normal, o sea, digamos que tú en tu mente de niña, o sea, pero tú veías, tú escuchabas a Jesús, a la Virgen, ¿cómo era ese mundo? O sea, no ¿cómo? escuchaba a Jesús, tampoco a la Virgen María, no. El Señor en el cielo puedo hoy captar en mi madurez y en lo que el Señor me ha ido dando a la medida del pasar de las edades. Lo que he captado es que el Señor, en primer lugar, lo que Él hizo conmigo de niña era darse a conocer en su amor tierno, en su existencia de que hay un Dios que lo hay, y en su maravilla de un amor tierno que no finaliza, en donde dejaba saber: ustedes me dan la espalda, pero yo a mis hijos, a mi creación más amada, a mi obra maestra, yo no le doy la espalda. Entonces el Señor me llevaba a mí a revolotear en estos manantiales alrededor del trono santo. Me llevaba a revolotear en unos manantiales de agua viva que miraba y eran como cristal. ¿Has visto la piedra preciosa que es de color azul marino, que es transparente, que tú la miras y la miras a la luz de un bombillo y es tan transparente? Yo diría que a la luz del cielo, los mares, fíjate que yo digo, eran cataratas. ¿Sabes lo que es cataratas? Que tienen bajadas como, pues yo no sé si alguien ha llegado a mirar las fotos o ha estado en las cataratas de Canadá, pero era un mar. Imagínate volando en un avión y viendo que el mar es cataratas. O sea, el cielo tiene dimensiones muy extraordinarias. Y entonces, tú tenías esas experiencias, o sea, digamos, por ejemplo, pongamos en contexto a la audiencia, digamos, tú estabas jugando en tu casa con tus hermanitos y de pronto como que salías de ese mundo y te transportaban a ese otro mundo. Bueno, yo creo que con las edades el Señor fue variando tanto en la manera en que se fue manifestando, porque hubieron cambios muy grandes en donde el Señor empezó ya no solamente a dejarse sentir en el amor que me participaba, en la gloria de su amor divino que me participaba, en el amor divino de darse a conocer y de lo que era vivir en Él, por Él y para Él y desde Él. Allá en el cielo era un me doy, te das. Pero allí la maravilla de todo era que era niña
Y por eso yo entiendo y me es tan familiar cuando el Señor dice, hay que ser como niño para entrar al reino de Dios. No hay otro medio, no lo hay. Y entonces, ¿dónde se da ese ser como niños? Cuando Dios nos permite captar y digerir esa área de cómo ser como niños, Dios lo permite cuando nos da a nosotros el deseo ardiente, ese ardor por querer lo de arriba del cielo. Ahí empezamos a entrar en esa área de humildad y de niñez. Y lo digo porque el Señor a mí no me tomó, no pienso que por buena, porque claro, vinimos todos y fuimos bautizados, sí, pero entramos a un mundo de concupiscencia, en donde somos jalados, tirados por todos los ángulos a salirnos de la vía de la verdad, y especialmente si somos ignorantes. Pero a mí en la niñez, la manera en que Dios se me manifestaba era que yo me acostaba a dormir común y corriente, pero de una manera inesperada, cuando no lo esperaba, cuando no lo buscaba, vivía enamorada de Dios Padre. Sí, era una judía, pero de esas que son arraigadas a papá Dios, mi Padre, el que me creó. Yo me miraba las manos y decía, es que me creó, yo vivía admirada de todo. Yo podía mirar en la naturaleza y coger los botoncitos de las flores y yo los quitaba de la mata y los abría y los miraba y les desmenuzaba desde su inicio, porque yo decía, o sea, esto lo formó mi Padre que está en el cielo, o sea, me hizo a mí, pero formó las plantas, vistió la tierra de flores porque nos ama tanto, o sea, todo lo conectaba, todo. Yo conectaba las flores, o sea, yo decía, estas me gustan. ¿Por qué me gustan? Porque Dios las puso acá porque sabía que era mi gusto. Pero yo veía las otras flores y yo decía, pero esas no me gustan tanto. Pero decía, pero entonces ¿será que es porque gustan a otras personas? Y ahí conectaba. Cuando yo veía que una persona gustaba más de un tipo de flor que de otras, o un jardín lo colocaba con geranios en vez de margaritas, yo decía, claro, es porque seguramente Dios le informó. O sea, que yo conectaba que todo el mundo vivía en los dos mundos, siendo niña. Sí, para ti, pero ven, te pregunto, pero digamos, a ti tus papás no te hablaban de Dios, o sea, ya nos explicaste que fuiste bautizada y era más como un rito social, por decirlo de alguna manera, pero Sí. a ti no te llevaban a la iglesia, ni te llevaban a la misa, nada, pero en tu corazón sabías que existía un Dios y que te daba esa capacidad de asombrarte, por decir algo, esa capacidad de asombro permanente. Sí. Y mira, lo curioso es que todo se daba, y en muchas ocasiones a mí me ha pasado también de adulta, pero no en todas, porque hay ciertas ocasiones en donde Dios se aparece de una manera diferente, o se manifiesta, o se hace presente, o me toma de una manera diferente. De niña tenía una tendencia que era, me despertaba, de despertarme. Yo me despertaba de despertarme. Me despertaba, pero entraba como en un estado somnoliente. Yo me reía de querer levantar como las manos y sentía como que estaba inerte. Y yo me gozaba, yo decía... Como un trance, pero feliz. Un trance, pero feliz, o sea, porque yo jugaba diciendo, yo levanto la mano y no la puedo levantar, me quiero sentar, pero levantaba la cabeza y yo jugaba con ese estado. Y de pronto, de súbito, ya me veía en la mitad del cielo. Me habitaba en la mitad del cielo y volaba y revoloteaba y jugaba. Y me sentaba como en unas piedrecitas del cielo. El cielo tiene un mundo, esto es un reflejo solamente. Cuando la gente se maravilla del mar, cuando se maravilla de las aves que vuelan alrededor y dicen, qué lugar tan lleno de paz, qué lugar en el que me deleito. Yo me deleito muchas veces en la montaña, otras personas se deleitan en ir al mar, en lugares de soledad, en lugares de muchos jardines. Pues yo tengo una información muy grande. El cielo es un cielo en donde se palpa. Hay casita de Nazaret. La Virgen María tiene su casita. Ese lugar del cielo tiene jardines. El lugar del cielo tiene lugares que son de una vida eterna. Allí no tienes que regar las plantas para que te crezcan y te florezcan, no. Allá hay muchas moradas, muchos lugares en el cielo. Pero más que cualquier cosa, el deleite mayor y más grande es que se deleita uno en la presencia de Dios. Es otro mundo, es otra dimensión diferente. Cuestionémonos,
a dónde se llevó Dios Padre a Elías. Y bueno, y tú desde pequeñita dices que tienes ese recuerdo, desde pequeñita te deleitabas en esa presencia y veías a Dios, veías a la No, Virgen, no, que de o sea, niña no. todo esto De hermoso niña que nos describes. era el sentir. De niña era comunicación del sentir, de darme y Dios darse. El placer, el contento, el gozo, la plenitud, el todo de lo que es sentir que Dios te abraza como padre. Yo sabía que Él me abrazaba, pero era en una luz, era en una Ok, luz inmensa, que yo entraba y yo sabía que yo navegaba, volaba y me sentía acogida por el Creador. Pero el Creador se hacía manifiesto, hazte de cuenta, un sol ardiente, pero sin quemar a los ojos, un sol que te abraza, que te ama, que se comunica, que te puede dirigir la palabra. Aquí había solamente una forma de comunicación, locución. Yo recibía, pero en locución, no palabras no todavía. palabras. Ok, No, era bueno, locución de un amor que es en donde sale el libro de amor divino también, porque es un amor que el mundo no ha conocido. De conocerle, el mundo no estaría donde está. El amor con el que hemos vivido viniendo en la tierra es un amor muy ajeno, es un amor carnal, no es un amor espiritual, no es ok, el amor del cielo. Es ahí donde Dios me comunicaba, mi amor es muy diferente al del mundo. ande- ok, Y yo veía acá, y por eso era que yo veía el mundo de la tierra muy ajeno al amor del mundo. Otra cosa que Dios hacía era que a veces yo lloraba de niña, pero siempre mirando al cielo. Y Dios se comunicaba en muchas oportunidades, era con un pajarito. Y era o sea, Dios es tan delicado que de acuerdo a nuestra capacidad espiritual, Él nos va hablando, nos va llevando, nos va moviendo y se va dando. Y nos va mostrando que nuestra felicidad más grande y la plenitud de todos los bienes que nosotros vamos buscando y de manera a veces tan imposible, esa plenitud solo se encuentra cuando nos desconectamos absolutamente de este mundo para hacer del mundo de arriba nuestro mundo constante y de todo momento y de toda hora. ok. Bueno, sin embargo, tú dices yo vivía en dos mundos. Entonces, eras transportada a ese mundo, pero tenías que aterrizar a este otro, donde dices yo era una limosnerita, tenía que salir a pedir. Cuéntanos un poco cómo era ese otro mundo paralelo, ese mundo terrenal, donde tenías que salir con tus hermanitos a pedir ayuda, a pedir cositas para comer. ¿Cómo era ese mundo? Bueno, cuando era de muy niña, yo en mi pequeñez, yo conectaba que una persona que estaba enojada era porque no había ido al otro mundo, porque no estaba en el otro mundo o porque quizás le habían devuelto del otro mundo. Era como yo conectaba en mi niñez. O sea, yo decía, por eso es que no son felices, porque no los dejaron entrar al otro mundo o no han ido al otro mundo. Pero si yo veía una familia feliz o veía a alguien que sonreía, yo era mucho de pararme a mirar los niños de las escuelas y a detallar el amor con el que las madres venían abriendo sus brazos a recibirle. Yo me quedaba después de pedir limosna, muchas veces sentada en una acerita, mirando cómo era que al fin siempre buscaba, era las 2 de la tarde o las 3 o las 4. Yo sabía exactamente a qué hora salía una escuela en particular, los niños más pequeños. Ya me gustaba mucho ir a ver los niños más pequeños, pero era algo en lo que yo me deleitaba, el amor de los padres hacia los hijos. Yo no tenía eso en ese momento, porque había muchos trancones, muchas dificultades, aunque debo decirlo al público. Amo a mi madre de una manera tan inmensa y yo sé que uno da lo que tiene, uno no puede dar lo que no tiene. O sea que había dolor y había circunstancias que muy probablemente yo desconozco y por eso digo, te amo madre con un amor incondicional, porque solo Dios sabe qué pasó en tu corazoncito, en dónde, qué pasó, que había tanto dolor en ustedes ambos, mi padre y mi madre, que no sabían ni dárselo, ni conocerlo en su interior, ni llevarlo. Entonces, por eso yo también apelo mucho a los hijos menores y a los adolescentes, si han sido maltratados, si sus padres no han sabido amarles, traten ustedes de dar, ustedes con su actitud, con su amor incondicional, traten de dar a conocer a sus padres ese amor al que ellos son ajenos, porque eso Claro. es lo que tenemos que hacer acá en la tierra, es
entender que hay un Dios que nos ama, que nos mira, y que muchas veces cuando nuestros oídos están abiertos a la luz, o sea, están abiertos nuestros ojos a la luz de Dios y nuestros oídos a la voz que llama, que busca, ya nosotros tenemos una misión que es en ese amor, dame a conocer. Entonces, acá, mira que muy curioso, cuando yo iba a pedir limosna y me quedaba mirando a esos pequeñitos, lo que yo podía conectar era, así me ama Dios Papá en el cielo. Y yo conectaba en mi casa, yo encuentro que hay muchos enojos, pero Dios ama, aunque no me amaran acá en la tierra, Dios ama con un amor infinito. Yo me daba mucho, era como si yo estudiara el mundo en mi niñez y lo comparase de, no importa dónde se esté, hay un amor más grande. Y conversaba con Dios. Entonces, ¿en dónde fue que el Señor a mí yo diría, me entrenó? Era que me enseñó a conversar con Él en el camino del mundo. Yo conversaba de conversar. Si era con una florecita, yo conversaba. Si era, me amas, papá Dios, me amas mucho, poquito, nada. Yo te amo, ahora yo voy a decirte a ti. Y yo jugaba con los pétalos. Yo te amo, mucho, poquito, nada, voy. No te amo. O sea, me falta amarte. Pero ahí llegaba algo, pero es que yo no te conozco en la tierra. ¿Dónde estás en la tierra? Ahí era donde llegaba el afán mío. Lo confrontabas de alguna manera, porque tú como que confrontabas a Dios y le decías, ¿por qué siento tanto amor, pero cuando estoy en la tierra no, como que no te veo? Sí, no te veo. Y entonces yo decía, donde yo anhelaba mucho, donde hay alguien que hable de ti. ¿Dónde? A pesar de que cuando iba a pedir limosna con mi hermanita, nosotros nos íbamos y nos sentábamos en las sillas allá adentro de la iglesia a descansar. Y a veces nos quedábamos ahí sentaditas, nada más bromeando estilo niña, pero no entendíamos la grandeza, el valor de lo que es nuestra Santa Iglesia, en ningún ámbito, en ninguno. O sea, veía a un padre pasar, padre, la bendición, porque le veía las togas, vestido de toga, pero de ahí para allá no había nada. De la Biblia lo único que entendía era que la Biblia era prohibida, la Biblia no se podía leer, excepto personas, sacerdotes o la iglesia, porque quien leyera la Biblia se volvería loco, no podía leer. Ay, ¿y por qué esa idea? ¿De dónde vino esa idea? ¿Se le inculcaron o de dónde vino esa idea? Sí, eso yo lo escuché de abuelas, lo escuché de nuestros propios padres, o sea, ellos eran ingenuos en la fe, ingenuos. O sea, se decía, o sea, la Biblia no es para que la lean, dicen que el hombre si la lee se enloquece, y porque es demasiado grande, demasiado fuerte. Y en sí, mira, en sí, lo que ha faltado es falta de una iglesia formada, del cuerpo místico que conforma toda la iglesia, ya ahora de adulta puedo entender. Lo que pasa es que sí, si una Biblia cae realmente en las manos de una persona ingenua, número uno, si no sabe, por eso es que es tan importante tener la interpretación en la Biblia, que es un regalo muy grande que nos ha dado la iglesia, porque la Biblia, la mayoría de las Biblias más contemporáneas tienen la explicación teológica en la parte de abajo. No sé si has notado que tiene la parte teológica. Entonces, nos han dado explicación teológica. ¿Qué quiere decir? Que no hay excusa en este momento para que alguien llegue a decir adentro o afuera de la iglesia a un católico, es que no puedes leer la Biblia porque serías como un protestante y porque la Biblia tiene que ser apoyada por una explicación teológica. La tenemos, no hay excusa. Entonces yo digo, una de las cosas que yo me doy cuenta es, si la Biblia cae en las manos de un incrédulo que nunca ha sido introducido a la fe, que no ha conocido de Dios, y lee Apocalipsis, no va a saber qué va a hacer, se va a asustar. No tiene las herramientas para comprender. O si lee, por ejemplo, vamos a decir el Antiguo Testamento, con las matanzas, con las muertes, con todo lo que se daba, formándose el núcleo de lo que era el pueblo de Dios, va a decir, pues yo estoy con un Dios que es matador, y entonces pueden haber circunstancias muy difíciles. No sé qué pasó, me salí. A ver. No, ahí estás bien, ahí estás bien. ¿Estoy bien? Ahí estás bien, sí. Bueno, a ver qué. Ahí estás bien. Bueno, eso por un lado. Ya más adelante es cuando Dios me empieza a dejar sentir
me trae acá. Listo, esa era la niñez, ¿sí? Pero digamos que transcurre el resto de tu vida y llega, si no estoy mal, son los años 90 ya, o a finales de los Exacto. 80, donde A los tienes finales, una experiencia que en realidad cambia tu vida y hay un antes y un después. sí, en los 80 yo entro a este país y vengo a vivir. Yo entro por medio de unas monjitas, o sea, llego a Nueva York y estoy con unas monjitas. Allá me conozco con las monjitas, unas que me daban comida en Colombia, a veces cuando pasábamos en una especie de escuela que tenían, no escuela, sino que era como un centro, pero era privado, un centro privado católico. Okay. Y algunas de ellas vinieron a Nueva York, y ahí me reencontré con ellas, pero en sí vine donde mi hermano. Mi hermano ya estaba en los Estados Unidos cuando yo llegué en los Okay. pero en la adolescencia viví con mi hermano y con mi papá, y también con tías, y también con otras tías, y también con la abuela, o sea, de un lado al otro. Entonces nosotros siempre fuimos Acá en repartidos Colombia, de un en lado Colombia. para otro aquí en Colombia. En Colombia fueron muchos los lugares, pero mayormente mi lugar donde yo me crié fue en el Rosario y en la Estrella, junto, muy allegada a mi mamita Susana de Jesús y Jesús de María, mi abuelo. Me crié mucho tiempo con ellos en el monte, en la montaña. Ellos eran gente del campo. Pero de ahí surge que ya el Señor, allá termino mi etapa y el Señor me trae a las tierras del norte. Ya en las tierras del norte pasa el tiempo, vivo con mi hermano mucho tiempo. Y ¿Y de qué ahí te vas a hacer allá, a Estados Unidos? O sea, se a da la estudiar. oportunidad de irte. Yo estaba buscar la oportunidad de estudiar. Yo siempre yo tuve desde niña una especie de un querer muy intenso, era saber ser pianista. Yo quería ser. Sí. Qué Sí, lindo. era Tenías esa algo que me amaba. vocación. Sí, era mi vocación. Y también tenía muy arraigado en mi interior el diseño de moda. Mi madre siempre trabajó con diseño, hacía vestidos de matrimonio, pero de alta gala. Y entonces, claro, uno tiene en su interior todas esas cosas lindas que hereda de sus padres. Y eso era algo que para mí, yo veía el diseño y yo podía ya en una tela estar cortando, imaginándome los diseños que podían salir de esa tela. Pero así, con esa intención de salir adelante, de trabajar, de hacerme a una vida en donde pudiera estudiar. Más que cualquier cosa, el punto era estudiar. Yo llegué directo a tratar de hacer mi bachillerato, ayudada por mi hermanito, que fue el que me recibió en Nueva York, en New Jersey, para ser más precisa. Fue de una gran ayuda, pero y lo pasé. Yo no sé, no me preguntes cómo pasé yo ese examen de la primaria, de la secundaria. Yo no sé, yo sé que yo hice un examen para poder graduarme y me gradué. Yo imagino que es de la secundaria, yo no sé. En fin, pero no me preguntes porque yo no sabía ni leer el español, ni escribir. O sea, un segundo de primaria terminado no es mucho lo que sabe de escribir, ¿no? O sea, prácticamente tú, digamos, lo único que hiciste formalmente fue hasta segundo de primaria. Formal, terminado, sí. O sea, en mi segundo de primaria. Y ya lo otro es novata completamente. Por eso muchas veces yo hasta en el mismo español soy muy limitada en palabras, porque prácticamente ya después me casé, tengo 33 años de casada, y con una persona de descendencia, nacido acá, pero de descendencia irlandesa, italiano, y entonces su mundo es muy ajeno en el ámbito del inglés y en el ámbito del español, ¿no? O sea que entonces fueron más años de una vida involucrada en el inglés, en el habla del anglo, y de conocer el escrito del inglés, más que conocer mi propio idioma, y eso me perjudicó en cierta forma, pero está bien, porque el Señor se ha glorificado en eso y es importante. Quien me ha ayudado mucho y me ayudó mucho a saber leer es mi hermano Jaime. Él sí me ayudó mucho. Él me ayudó a saber escribir, me ayudó a saber leer, comprensión. O sea, ya de grande es muy difícil a veces abrazar esas cosas porque uno dice, oh my God, es adjetivo y sustantivo, y entonces se confunde y dice, no, yo más bien lo hablo. No, ok. Bueno, entonces te vas para allá con la ilusión de estudiar diseño de modas, de aprender piano, y bueno, ¿y qué pasa ya cuando llegas a New Jersey?
Bueno, en un momento dado, yo estoy trabajo en una quesera, trabajo en muchos lugares, trabajo donde se hacen audios, videos, donde se hacen CDs, de esos que rotaban, ¿cómo se dice? De las grabadorcitas que tenían Los las cassettes. 70, los cassettes de los Ok. 60. Sí, y bueno, en diferentes lugares trabajaba y muchas veces daban layoff aquí, layoff, volvía atrás a trabajar en otro lugar, pero dentro de todo eso yo seguía. Hubo un espacio de silencio celestial, pero no de corte de amistad con Dios. Yo seguía hablándole, pero no lo veía tan a menudo, no. Pero luego mi hermano viaja. Él ha sido siempre agente de viajes. De una u otra manera, él viaja y yo me veo llegando, me voy para Colombia. Y en una de estas, el vuelo tuvo tantas complicaciones que eso sería otro tema. Habían tantas complicaciones como jamás yo nunca ni las viví antes ni las he vivido después. Hubo tantas complicaciones en ese viaje de acá para allá, porque yo no tenía un solo centavo. Fui a ver a mi madre que estaba enferma, había tenido una operación. Y cuando yo regresaba sin un centavo, venía con el ticket que me habían vendido en una pequeña agencia que me habían sugerido las monjas, donde yo muchas veces me quedaba. Un lugar, un centro, el Centro María, donde yo iba y me quedaba en este lugar. Y así es que cuando yo compré ese ticket, esa tienda se fue en bankruptcy. Y cuando yo quise regresar, el ticket nunca había sido pago. Y entonces yo no tenía ni ticket ni manera de viajar. Y rogando la providencia de Dios. Salí como a las 6 de la mañana y algo para dirección acá. A las 11:00 de la noche fue apenas de ir y me devolvían de un lado al otro. No la podemos pasar, por misericordia. Me sentaron en un avión y me dijeron, mira, pues yo les lloraba. Yo decía, es que tengo que llegar, es que tengo que llegar. Y yo estaba supuesta a llegar a donde las monjas en Nueva York, que era donde me quedaba, en un edificio que ella tiene precisamente yo creo que todavía tienen esos edificios, Centro María, y allá se hospedaban muchas niñas de muchos países que iban precisamente, venían a los Estados Unidos a trabajar, pero a tener un lugar donde ir. Lo que me gustaba era que había una iglesia, y aunque yo no entendía el mundo católico, me metía a la iglesia a la madrugada y muchas veces me quedaba dormida en las bancas de la iglesia, porque buscaba esa intimidad con Dios, pero era el silencio, yo buscaba el silencio, no veía la iglesia en sí como tal. Y muchas veces me surgió la intención de, yo pudiera ser como una de estas monjas, ¿por qué no? Qué lindo sería, pero ¿cuál es el sentido? O sea, siempre indagando, pero es acá donde la vida mía da un giro en el ámbito espiritual. Después de ese viaje de Colombia acá con tanto tropiezo, y me trae el Señor, cuando llego acá, ya llegando a los Estados Unidos, me dice, señora, lo sentimos, joven, no la podemos dejar pasar de aquí, porque si le pasa alguna cosa a usted, nos vamos a ver nosotros el aeropuerto en un lío, o sea que lo sentimos. En su país la dejaron pasar para atrás y para adelante y para allá y para acá, pero llegada aquí a Miami, lo sentimos, señora. 11 de la noche, sin dónde ir, eso sería otra historia. Y entonces acá quedo yo estancada en la Florida. En la Florida quedo estancada a las 11 de la noche. Esa es una historia. No escribo un libro porque Dios no me ha dado la autoridad para hacerlo y porque mi centro es el reino de Dios. Pero aquí la providencia de Dios es obvio que Él no falla a quien siempre tiene los ojos puestos en el cielo. No entiendo qué está pasando, papá Dios. Acabas de escuchar, ¿te diste cuenta? ¿Viste lo que me dijeron? Era una conversación íntima. Yo conversaba con papá Dios. Era celosa de todo lo demás, pero papá Dios era mi centro emergente. Bueno, en fin, ya luego llego de ese viaje a la Florida, entro a un lugar con ayudas, llego hasta un dry cleaner, es un lugar donde lavan ropa, planchan ropa, eso es muy conocido acá en la Florida. Entonces, y era grande, estoy hablando de un lugar grande, o sea, de muchos trabajadores, probablemente entre 50 o 60 trabajadores continuamente. Y entonces allí una señora muy griega, muy linda, muy hermosa de corazón, ella fue adoptada. Y a ella le sugirieron, esta señora se encuentra solita, no tiene a nadie, no tiene dónde ir, llegó a un aeropuerto sin lugar donde llegar, ¿será que le das un trabajito? Y la señora se compadeció y dijo, ok, ven y trabaja conmigo. Y me puso un estudiecito, me puso todo. Ahí en ese lugar conocí al esposo mío. Ahí
ahí comenzó nuevamente el Señor ahora. Cada vez que yo salía, lo podía ver. Yo podía estar en un restaurante con quien es el esposo mío, y estaba en un restaurante y de pronto el Señor me decía, te quiero hablar, ven conmigo que te quiero hablar algo. Y yo me iba disparada para un baño y caía de rodillas. ¿Qué quieres decirme, papá Dios? ¿Qué quieres decirme? Y ahí empezaba yo a escuchar la voz, pero de una manera en locución, pero muy directa, a un punto tal que yo decía, oh, papá Dios, ¿qué es esta belleza? De pronto en el baño yo cerraba los ojos y podía ver, me hacía tomas y veía que el sol bajaba, la luz, Dios presente, bajaba y se quedaba suspendida mientras me decía, te estoy mirando. Eso era todo lo que me decía. Nada más, no me decía nada más. ¿Cuántos años tenías ahí? Yo tenía más o menos 19, 20, yo creo que ya los 20 años, 21 años. Pero eras muy joven, eras muy jovencita. Sí, todavía sí, yo era joven, pero ya estaba en esa edad en donde ya sí más madura, me cuestionaba muchas cosas. ¿Cómo conozco a Papá Dios? Y ahí yo me involucro mucho en iglesias mormonas, tanto al punto que me bautizo con mi hermano en iglesia mormona. Y todo lo hacíamos, era porque falta de conocimiento, ni siquiera creíamos lo que nos decían, escuchábamos lo que nos decían, sí, nos quedaron muchas cosas grabadas de las que decían, pero no era que tuviéramos una devoción a ellos, sino que yo siento que lo que mi hermano y yo en sí disfrutábamos era que ahí tenían una especie de movimiento muy agradable con los jóvenes, y los llevaban allí, y los llevaban allá, y los llevaban hasta con comida, con viático y todo, o sea, allá... Era como más la vida social que tenían como la vida social de muchachos de la misma edad de nosotros, y entonces si nos iban a llevar a una piscina, ya íbamos con todos ellos. Era como un club de amigos, pues. Como un club de amigos, pero también a mí me jalaba algo, yo observaba, yo tenía una observancia muy particular desde niña, los hogares, el niño, los padres, los niños. Era como si yo quisiera interiorizar qué era lo que estaba pasando entre los padres que no podían dar con el amor de Dios para darle a los hijos lo que era necesario, y era una situación en donde todo se prestaba a un cuestionamiento, pero era el hogar, la batalla del hogar. Era ahí donde fijaba mi vista. Bueno, ahí termina lo que es una etapa de un Dios manifestándose. A los 8 meses de conocer a mi esposo, me caso. Él dice que yo le propuse matrimonio. Él me dice, el papá le dio a él de regalo por su graduación un apartamento. Y se fue conmigo a buscarle todas las cosas para colocar el apartamento. Mi esposo me dice, el que es mi esposo hoy me dice, en aquella época, me dice, bueno, mi papá dice que ya que tú también diste tu gusto de lo que te gusta acá, tú puedes venirte a vivir conmigo. Le digo yo, ¿pero vivir contigo? Dios, yo no sé si está de acuerdo. Yo creo que tú necesitas casarte conmigo. Yo no puedo. Y entonces él me dice, tú me propusiste matrimonio a mí y no me pude ir porque yo sabía que yo dialogaba con Papá Dios, pero no sabía si lo agradaba. Entonces mi hermano tiene una tendencia que me dice, tú eres muy radical. Si Dios te habla, tú no, definitivamente te vuelves desconocida, y entonces eso era allá. Y le digo yo, no, es que yo ni siquiera puedo, no es que tenemos que casarnos si tú quieres que yo entre a vivir. Y era un apartamento lindo y yo vivía en un chirriquitito ahí, en una piececita rentada, pero me daba susto ofender a Dios. Ya tenía yo susto de ofender a Dios. Sí, ya tenías ahí ese temor de Dios de alguna manera grabado en tu corazón. Y aunque debo admitir, y en público, que uno en la ignorancia comete muchos errores, grandes errores, muchos errores en el caminar del tiempo, y uno dice, pero será de Dios, pero no será de Dios, pero sí será de Dios. Y entonces ahí es donde uno decía, que era el afán mío, ¿dónde conocer un libro, libros, o alguien que te hable de lo que a Dios agrada? Esa era una sed que yo buscaba. Para mí la Biblia no me decía nada, la Virgen María no me decía nada, una imagen no me decía nada. Yo era más de cómo yo puedo conocerte a modo de saber, tú me amas, yo te amo, pero ¿por qué hay tanta incoherencia de lo que se vive acá en la tierra con lo que se vive en el cielo? En el cielo hay amor, hay orden, hay transparencia, hay sinceridad, me amas, te amo, me miras, te miro,
pero ¿qué pasa? Que acá yo no veo a la gente haciendo eso. Y entonces ya de grande comenzó el cuestionamiento, o sea, qué áreas cuadran? Y entonces la sed del conocimiento, busqué la sabiduría y no sabía dónde encontrarla, pero Dios en mis plegarias se compadeció de mí y a la sabiduría me llevó. Y me deleité una vez, me abrió el libro de la sabiduría, me escondió bajo las carpas de Salomón y quedé anonadada. Y es ahí donde yo digo, el hombre que busca la sabiduría nunca quedará defraudado, jamás quedará defraudado. Perdóname, tengo una inquietud. ¿Y tu esposo, él, digamos, desde ese ámbito de formación como espiritual y eso, qué? O sea, él qué tenía para ofrecerte? Nada, en el campo espiritual, nada. O sea, solamente tradición. También yo entré a otro hogar, por eso era que yo me cuestionaba tanto. Porque yo veía que, por ejemplo, son católicos, pero no eran de misa. Soy católico, pero no había prédica ni práctica. Las películas, todo lo demás, yo observaba y era ahí donde yo veía el choque. Yo entré al mundo. O sea, y en el mundo anglo, cuando hay mundo, es mucho más mundo que el de Colombia, porque la tecnología aquí es muy avanzada en cuanto a muchas cosas. Entonces, yo veía un hombre bueno, un hombre muy bueno, y una familia muy linda. Yo digo que antes a mí lo que me robó el corazón fue ver esa familia en su tiempo, que era una familia de 5 hijos, pero ver papá y mamá en una mesa en el momento que él me introdujo a la familia, que fue solamente que me conoció y ya estaba yo a los 8 días allá y todos me quisieron. Entonces el papá de él me dijo, no, tú me llamas a mi papá. Entonces yo le llamé papá. Y entonces resulta que me acogieron como si yo fuera hija de ellos. Y entonces yo verme sentada en una mesa, yo en mi interior decía, a esto si hubiera parecido mi hogar, si hubiera sentado en una mesa con toda esta familia. Entonces yo por primera vez abrí los ojos a lo que era una familia sentada alrededor de una mesa. Y eso te enamoró, digamos, eso te enamoró. Eso fue lo que me enamoró primero eso. Y entonces yo decía, un hogar, yo le veía el sentido al hogar, pero quería entrar más en lo que era en relación a Dios, pero no había. Pero de todas maneras, era como si yo solamente ya en este campo me complacía solamente en hablar con Dios y conversarle, aunque no lo escuchara y él se hiciera ausente de mí. Yo le decía, estaba buscándote hoy, no te vi, pero de todas maneras, voy a ir al mar, te voy a escribir una frase en el mar. Y me iba y me sentaba en el mar un sábado en la mañana y escribía grande sobre la tierra, sobre la arena, te amo. ¿Puedes ver? Ve, ahí te escribí, te amo. O sea, las locuras de alguien que está buscando esa conexión con Dios. Ahora, yo digo, todo eso lo hacía. O sea, yo en esas, o sea, todavía no tenía lo que tenía ahora, porque Dios fue poco a poco despertándome a un dialogar más íntimo. Acá es cuando ya pasa el tiempo. Me caso a los 8 meses de conocer a mi esposo y me acogen en la familia como una hija, me abrazan en ese hogar, les amo inmensamente. Su papá ya se fue al cielo, desdichadamente ellos años después se divorciaron, tembló la tierra, ya siendo los hijos mayores, y fue una tristeza muy grande que golpeó a todos, y todo eso me llevaba a cuestionarme aún más. O sea, ¿qué pasa que acá nadie ve lo que se ve en el cielo? Y yo batallaba dentro de los dos mundos. Por eso, aunque Dios no se manifestase, yo nunca en reproche le decía, no te has manifestado, sino que le decía en charla, no te he visto, pero mira, te cuento. Y entonces yo estaba siempre en el diálogo. O sea, ¿qué fue lo que Dios desarrolló en mi vida desde niña? Una comunión de amistad con Él. Tanto a tal punto que hasta cuando yo hacía cosas que eran incoherentes, que hoy las miro y ya claro, las confesé, pero que yo las miro y yo, pero qué atroz. ¿A ti no te ha pasado que te miras y dices, es que antes de conocer a Cristo, ¿cómo es posible que yo haya hecho esto o aquello o eso, o yo haya pensado, o yo haya... Y entonces uno dice, la ignorancia, Dios me dejó caminar en la ignorancia para dejarme ver. Claro, por eso lo permite para que aprendamos. Claro, por esa razón yo te di a caminar en la tristeza, en las alegrías, en las caídas, en todo. ¿Para qué? Para cuando yo hablara a través de tu boca no te me fueras a engreír. A engreír es que se dice, engreír. Y sino que entendieras que todo es gracia, que si yo no te doy la gracia, si no te la doy. Y si no la buscas, peor aún. Pero porque la gracia huye del pecador. Hay que doblar brazo y no ser
arrogante ante Dios y decir, yo sí quiero tu gracia. Porque Dios siempre, una de las cosas que me enseñó es que para Dios es importante el sí de una criatura, porque Él no trabaja contra el libre albedrío de la criatura, es un derecho que nos ha dado, un regalo. Entonces, ¿qué sucede? Aquí viene la parte grande que ya nos centra al tema céntrico de lo que voy a llevar. Cuéntanos. Cristo se aparece ya por primera vez en mi vida. Yo me veo con Cristo. ¿Cuándo fue eso? 1997. Pero esto no sin estar preparada. Un año antes se aparecen dos ángeles al pie de la cama y me dicen, esa misión, esa profesión que se te ha puesto por delante es piedra de tropiezo para la misión que Dios te ha asignado desde antes que nacieras, desde el vientre materno, mucho antes. Para mí eso fue, espera un segundo, ¿qué pasó aquí? Yo sabía que mi esposo cuando en un momento dado me dijo, tú tienes mucho potencial, te he visto hacerte tu propia ropa, te gusta hacerte tu propia ropa, la ropa de maternidad, veo que te gusta hacértela, yo te quiero dar esa carrera. Cuando él me dio esa carrera, él gastó todo lo que tenía, todos sus ahorros, que sus padres le pasaron desde que nacen acá, les abren unas cuentas y van depositando para cuando sean mayores. Todo eso lo puso en la carrera, todos sus ahorros, todo lo colocó en la carrera. Y había ya taller con máquinas, con todo, con personas que estaban trabajaba para boutiques, ya estaba en el Miami Herald, de allá de Miami, o sea, eso iba a velocidad y de pronto se aparecen estos dos ángeles y me dicen, suelta todo. ¿Ah? ¿Qué pasó aquí? O sea, yo amo esa carrera, yo la estaba mirando para ayudar a mi familia a salir adelante, para hacer cosas buenas, para hacer cosas productivas, para honrarte y glorificarte, Dios Padre. Pero el Señor dijo, no es por ahí. ¿Qué es lo que quiere? Ahí me vi yo en mi miseria humana. Pero misión, ¿de qué si yo ni siquiera, yo no entendía de qué se me hablaba misión? Pero es que yo lo único que yo sé es que yo hablo con Dios Padre, pero de ahí para allá yo no sé más. Ese era mi choque, ¿en dónde está la misión? Pero ¿qué sucede? Que yo le dije a mi esposo, un ángel me habló, de dos que se me aparecieron, uno me habló, me dice que esta carrera que se me ha dado la oportunidad de llevar adelante, son 3 años y medio que se hizo esa carrera. 3 años y medio, me faltaban 3 más, pero ya había boutiques que me estaban tomando la ropa. Ya vestía a un grupo que se llamaba acá, yo creo que todavía existe, que es las 10 mujeres mejores vestidas de Miami, una asociación. Y los trajes se vendían por $1,000 en aquella época. Estoy hablando era de tipo o sea, estaba trabajando. Alta costura, lo más high. Sí, pues. Lo máximo en este campo, o sea, era para revista. Y resulta que cuando todo esto se está dando, pero a velocidad, se me dice no por ahí. Y yo digo, no por ahí. ¿Y tu esposo no, qué dijo? Dijo, no, pues se enloqueció. No, lo único que yo puedo decir es tembló la tierra. Por eso es que mi hermano me dice que soy muy radical. Tembló la tierra porque hicieron mesa redonda, se juntaron las familiares de mi esposo, se juntó mi esposo, me dijo que me había enloquecido, que yo estaba para un manicomio, que eso era imposible, que él había puesto todos sus cosas ahí, que eso de que Dios le hablara a un ser humano era imposible. Pero ese rechazo ya lo había tenido yo por segunda vez. Siendo niña, casi adolescente, yo le mencioné a un familiar que yo tenía estas vivencias y escuché en un momento en donde estaba entrando a una plática que ella estaba teniendo con alguien de la familia, diciéndole, esa niña está loca, refiriéndose a mí. Fíjate que dice esto. Entonces yo frené, dije yo, nunca más vuelvo a mencionar. Me sellé la boca y nunca más le cogí susto a mencionarle a alguien, porque yo, un adolescente que le digan que es loca, yo decía, que me miran como loca. Bueno, vuelve otra vez y resurge. Cuando dejo el diseño de moda, yo soy la loca de la familia, voy a necesitar, a un punto tal que me castigan y me dicen que me van a mandar para Nueva York en asilenciamiento por tantos meses y nos vamos a cambiar y voy a dejar esta rutina aquí y yo voy a empezar a trabajar y me conectan con tiendas grandes y me dice, porque el papá de mi esposo pues conocía muchas
áreas y se movía mucho, era conocido. Y entonces me dice, tengo unos contactos y te voy a ayudar y vos vas a trabajar para Private Label de tal tienda, de una de las mejores tiendas de aquí y te voy a enviar y tal cosa y tú puedes trabajar para allá. Pues resulta que precisamente, y me dice mi esposo, no vamos a ir en un crucero y en ese crucero todo se define. Ya saliendo del crucero te me vas para Nueva York, allá te quedas con tu hermano, mi hermano, con Jaime, nuevamente sale a la luz mi hermano y yo siempre hemos estado en todos mis altos y bajos, en mis dificultades, en todo, y ese amigo confidencial. Y entonces resulta que mi hermano se da cuenta y cuando vamos nosotros al crucero, mi esposo me dice, aquí termina toda esa onda, esa tragedia de que no quieres trabajar el diseño de moda, no, esto es algo acá, pero te vas a ir, nos vamos a mover en Nueva York, se inicia una nueva vida, allá yo me hago transfer de mi trabajo y comenzamos una nueva vida, no asunto de que te habló Dios, no es que Dios me habló, yo ya no podía coger una tijera, no la podía coger, me sentía desobedeciendo a Dios, yo tenía que esperar qué era lo que Dios me iba a decir, aún no te has comunicado conmigo y mira lo que está pasando en mi casa. Resulta que quedó en embarazo. Del primer hijo, del primer hijito. No, del segundo. El segundo hijito. ¿Cuántos hijitos tienes? Tres varoncitos, tres. Ok. Mis niños. Y ahí queda el asunto en que quedo en embarazo en esa semana cuando estaba en el crucero y ya cuando fui a aplicar a Nueva York para estos lugares me decían que no, porque estaba en embarazo. Entonces bueno, ahora ya tenías ahí como una excusa. Exacto, una excusa, ya había una excusa. Porque no había trabajo para mí por estar en embarazo, regresar otra vez a la Florida. Ahora en la Florida yo no puedo, entro en un estado en el cual yo digo, es que yo no puedo. Tenía la batalla de toda una familia contra mí, todo, tembló la tierra tembló. No, esta mujer se ha vuelto loca, está dejando no solamente el que yo haya puesto todos mis ahorros, todo el dinero, todo mi esfuerzo, era por parte de mi esposo y de la familia. ¿Qué le estás haciendo a tu marido? ¿Qué estás haciendo con tu vida? Tanta promesa en el aire. Mira que ya estabas en periódico, ahora tú, o sea, para que el Miami Herald, que era tan conocida en aquella época, para que te vengan a tomar y tengan todos tus diseños ahí, que ahora venga uno a decir que no lo va a hacer, eso es trágico para la familia. Entonces, y más, perdóname que haga un paréntesis, y más para un latino, porque abrirse camino a un latino en Estados Unidos por esa vía grande es muy difícil. Generalmente todo latino que llega tiene que entrar por la puerta de atrás. No, y que ahora habían pasarelas. Es que ahora yo estaba pasando mis diseños por pasarelas también. Gente de museos grandes que me prestaban en los lugares más prestigiosos sus salones para que yo pasara mis diseños. Y ahora yo me cierro y digo no. Pero cuando llegamos del crucero, encontramos el taller donde yo tenía todos mis maniquís y un proyecto que iba a salir, que estaba supuesto a salir y en el que estaba trabajando con materiales finísimos. Y encuentro que esa habitación donde tenía el taller se inundó, se reventó el agua de agua caliente, se inundó. Ahora yo entendía por qué los ángeles, uno de ellos, los dos, pero uno de ellos que me habló, se movió cuando yo dije, no entiendo en dónde está la tarea, pero si Dios habla, yo quiero hacer lo que Dios dice. Y en ese momento vi que de los dos ángeles se pararon al frente del taller y como con una luz que llevaban en sus manos, al levantar sus manos con esa luz, como si fueran llamitas, vi que se encendió todo el taller. Pues resulta que solamente semanas después, cuando regresamos del tour, yo veía las paredes húmedas. Fueron una semana larga, 14 días estuvimos en el crucero. Cuando llegamos, el agua caliente estaba, y puedes creer que cuando se sacó la carpeta, había una línea en donde el agua no pasó, solamente fue de esa habitación nada más. O sea que yo decía, yo todo lo miraba y todo lo analizaba. Pero un año luego pasa la misión, la manifestación grande, que es la que me ha sentado y con más fuerza que nunca llevar lo que llevo. Jesús se aparece en el cielo. Y se aparece con este pasaje extraordinario. Fíjate, yo tenía mis diseños
me había hecho ropa. Mi hermana se había conocido con un novio muy rico en su época, muy de mucha lana, por así decir. Y claro, me dicen, allá, mira, hay señora de la casa, te levantas solamente a vestir tu ropa, entras, sales, no haces nada más sino pasarla bonito, para eso te levantas nada más. Yo dije, yo nunca he vivido una vida de esas, yo quiero mirar qué es lo que es. Arreglé mi ropa pensando en que yo iba precisamente a un lugar en donde era nada más a verse bonito. Espera un segundo, cuando puedas poner mis diseños, frustrada, ¿no? Of course. Y cuando yo tengo la maleta llena, mi esposo está contento, me prestó todo lo que era necesario me facilitó todo lo que era necesario para mi viaje, porque ha sido muy generoso. Ves a tu familia, conoces a tu familia, más adelante vamos juntos, tal cual. Pues yo arreglo mi maleta, llevaba arreglándola, yo creo que el mes entero. Y cuando llega esa noche antes de irme para Colombia, el avión viajaba temprano. Antes de salir, yo me acuesto a dormir feliz. Todo iba bonito, todo iba hermoso, no había falla alguna, pero en ese momento yo iba a donde siempre el Señor me llevaba, donde me veía como niña, volando las cataratas de mares del que te hablé, todas las cosas bellas que Dios me daba a ver en el cielo. Iba directo a regocijarme en el Señor, a comunicarme con el Señor, a recibir esa gracia de verme amada y dejar que su amor me lo imprimiera en mi corazón. Bueno, resulta que allí, en la mitad del cielo, a través de mi recorrido iba en ese vuelo, cuando de pronto veo que se abre una brecha inmensamente grande, imposible de pasar. Cuando digo en el ámbito espiritual, imposible, quiere decir, no hay manera. Y al otro lado, yo lloro. Y yo digo, pero yo voy para donde papá Dios, yo voy a regocijarme en los manantiales de agua viva. Ahí escucho una voz tierna, firme, sólida, pero al mismo tiempo una voz y unas palabras que no olvido. Jamás. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conoces a mí, también conoceráis a mi Padre. Desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. Jesús, en sus togas blancas, luminosas, su rostro tan lleno de luz, que es como cuando hay mucha luz en el rostro de un ser humano, que tú tratas de ver las pasiones y no las puedes ver. Había tanto amor y tanta ternura en Cristo, que en ese mismo instante yo vi que, a pesar de que yo vi la voz como al otro lado del abismo, de ese gran abismo, yo estaba a un lado como atrás en la tierra, al otro lado estaba Jesús, pero cuando yo caí rostro en tierra para adorarle, reconociendo que era mi amado Jesús. Mira, lo que nunca había conocido acá en la tierra, allá entendía Dios con nosotros. Mi amado Jesús. Entendía lo que me decía con total claridad, soy el camino, la verdad y la vida. Yo entendía todo. Él me dice, esposa mía, amada mía, yo soy el camino. A ese punto se levantó una catedral colombiana, católica, apostólica. Esa catedral está en la tierra de Antioquia, de la pequeña Antioquia, de un lugar que también está en Medellín. Y esa catedral jugaba un papel muy grande porque esta visión se quedó viva. Yo no estaba en la tierra. O sea, esto es muy difícil de ayudar, de poderlo entender, pero yo no estaba más. Ahora, yo no estaba más en la tierra, ya ahora estaba en una dimensión entre el cielo y la tierra. Yo caminaba y me salían las lágrimas, tenía la voz de Jesús, tenía la mirada de Jesús, podía escuchar la voz de Jesús, podía escuchar que me había dicho algo, que tenía que retenerlo, que tenía que desgranarlo, que tenía que asimilarlo, que tenía que saborearlo. Era algo, pero no entendía. Allá lo entendía, allá estaba plena de conocimiento, aquí no, acá en la tierra no.
no sabía dónde encontrarle, no sabía dónde ir a buscar ayuda. Miré por primera vez miré con seriedad a la Iglesia Católica para preguntarle a un sacerdote. Hacía las citas y las cancelaba, porque decía yo, pero espera un segundo, ¿qué pasa con todas estas otras iglesias? Veía ahora, por primera vez se abrieron mis ojos a tantas iglesias de tantas denominaciones. Ahora entró mi nueva etapa. Empecé a ir a todas las iglesias a preguntar. Todas ellas, católicas, a las evangélicas, cristianas, todas las que me pudiera imaginar, que acá hay muchas en este país, muchas. Yo entraba a todas y en todas me decían, no, esta es la iglesia. Y tenía yo una visión con el Señor y me decía, no, es necesario que sigas adelante, no es el lugar. Yo decía, no es el lugar. Ahora, de pronto, yo le buscaba y lloraba y buscaba a Dios. Llega el momento grande. Un tiempo después, fíjate que se dio en 3 tiempos. Los ángeles un tiempo, Jesús un tiempo después y María un tiempo después. En 1997, una Semana Santa, yo me veo por varias semanas en una toma celestial en donde no dejo la tierra, o sea, en donde dejo la tierra sin dejarla, en donde me veo en el cielo sin dejar el cielo. Estoy entre el cielo y la tierra. Ahora pasa esa etapa, empiezo yo a buscar en dónde está lo que agrada a Dios, que está en la tierra, que se ha dado a la tierra. Ahora entra mi confusión, pero ¿en cuál de todas estas iglesias está el Cristo que se me aparece en el cielo? ¿En cuál de todas? Y eso fue en Semana Santa del año 97. El año de 1997. Tanto así que en esta familia donde yo llegué, ellos hicieron una salida, que yo no sé si ellos iban a menudo allá, pero nos vamos a ir para visitar este pueblo. Yo nunca había estado así de ir a sentarme a ese pueblo. Resulta que me llevaron a ese pueblo y cuando nos vemos en ese pueblo, yo no sé si tú conoces, pero en Colombia hay cantinas en los pueblos, cantinas en donde la gente se sienta a tomarse un café, en donde se sienta, y hay música en los pueblos que se escucha. Sí, eso es muy común aquí en Colombia y en muchos departamentos eso es muy común. Sí, y era una Semana Santa y yo me senté y yo quedé sentada en la silla, pero resulta que yo me quedo sentada precisamente con la vista puesta al frente. Mi silla está dando frente a la iglesia que estaba en el cielo, a la iglesia que se levantó entre Cristo y mi persona. Yo miraba esa iglesia. Wow, la que tú viste en la visión, estabas al frente ya en la tierra, en Antioquia, ahí en esa iglesia. Es una catedral. Y entonces resulta que esa catedral, yo decía, pero la catedral que estaba entre Cristo, entre mi persona, era un trío, la iglesia, la catedral, mi persona, y yo decía, ¿a quién está hablando Cristo? ¿A la iglesia o a mí? Yo trataba de figurarme, pero el Señor me dice, te voy a adentrar dentro de mi iglesia. ¿Y esa iglesia es en Itagüí o es en Antioquia? En Antioquia, en la pequeña, es un pueblo que se llama la pequeña Antioquia, creo que es, o algo que es una Antioquia, o sea, pero es, okay. Y entonces, ¿qué sucede? En esa, yo estoy tan conmovida que suenan las campanas, pero mientras tanto, ellos tienen música, es una Semana Santa, pero están colocando musiquita y se está tomando, estamos en familia, pero yo estoy enfocada, yo estoy ajena, yo quiero participar en lo que está haciendo la familia. Mi hermana se levanta, por cierto, ahí no hay nada de conocimiento de lo que es la Semana Santa, ni nada. Una de mis hermanas se levanta a bailar una música que estaba ahí sonando y yo estoy mirando. Entonces digo, yo no, hace tantos años que yo no danzo, pero yo ni siquiera sé danzar. Entonces yo me levanto y entonces, pero vuelve otra vez, miro la catedral, algo me jala, me voy a la iglesia, miro la iglesia desde la entrada, que era igual. Dios me la dio a ver en el cielo. Ahora la pregunta es, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? El Señor me dice a mí, una vez yo veo todo esto, todo quedó neblado a mis ojos para ser desarrollado en el día a día del vivir cotidiano. Pero luego ese diálogo, el Señor me llevó, me retomó en ese diálogo y me dijo, te voy a mostrar todo de lo que te hablé de mi iglesia. Mi iglesia es una iglesia que se me ha adulterado su corazón.
no está en el Señor. Sus palabras, las que me dirige, son vacías. No me habla desde el corazón. No me habla desde el corazón. Mi iglesia se ha prostituido. Mi iglesia no me conoce. No me conoce. Y por ignorancia caminan lejos y ajenos al Dios único. ¿Acaso mi iglesia no puede ver hasta dónde llegué yo en esa cruz que derramé hasta la última gota de sangre para darme en amor por ella? O sea, las palabras directas que Dios quería hablarnos a nosotros, el cuerpo místico con todos sus miembros que conforma la Iglesia Católica. Esta es mi esposa. Yo te vengo a reanudar o a reestructurar en los votos de fiel esposa. Y a través de la palabra, del agua y el Espíritu, que eres santa, inmaculada, sin arruga ni mancha ni nada parecido, pero inmaculada. Yo miro a Jesús, yo veo todo lo que Jesús hizo en la pasión, su mirada conectada a la mía, a pesar de que tenía tanta luz en su rostro por la luz que brotaba y manaba sobre él. Yo podía ver que me miraba y yo lo miraba, lo mismo que pasaba con Papá Dios cuando iba al cielo. Me miraba y lo miraba, y en esa mirada yo podía comprender, podía vivir con él, entrar en lo que era su vida en la tierra, mientras estuvo con nosotros, su ministerio, su pasión, su muerte y su resurrección. Y yo le digo, te amo. Él me dice, lo sé. Pero hija, amada mía, esposa mía, no me conoces. Mi iglesia, la que me di, y la catedral estaba ahí, entonces yo miraba a la iglesia, yo me miraba a mí, yo decía, y entonces inmediatamente me llevó y me dio a ver cantidad de personas, la iglesia repleta, y me dice, estaban precisamente en la consagración de las especies, y el Señor comienza con su vista fija en cada uno, decía, no estoy en sus corazones, ¿ves? No estoy en sus corazones, ¿ves? Su mirada no está en mí, sus pensamientos ajenos a lo grandioso que se está realizando. Aquí, toda mi vida, mi mundo, todo, aquí se dividió lo que era antes y después. Es allá donde el Señor dice, mi iglesia, para que vuelva a agradarme, necesita nacer de nuevo de arriba. Finito. Tiene que morir completamente esa resistencia de abrirnos al conocimiento de Dios y volver a Dios. Y es aquí donde yo digo, por parte del Señor que habla por mi boca, no podemos despreciar la grandeza de Dios presente en la Eucaristía Sagrada, porque Él fue preciso y fue después de todo esto que se dio en donde hubo una aparición de una manera también tangible, ya con esto cerramos, tangible, directa de la Eucaristía. Estaba en la capilla, arrodillada, ingeniándome cómo orarle al Señor el rosario, no necesariamente, porque el rosario yo tenía una tendencia que no era que me llamara la atención, sino que era me amas mucho, poquito, nada. Hacía lo mismo con las piedritas del rosario que con lo que hacía con las flores, siendo niña. Y estaba en el Santísimo Sacramento del altar expuesto, estaba en una capilla de Florida. De la Florida. A ese ya años después. O sea que fue un proceso, por eso es que yo insisto tanto en que la gente, el momento de ir a buscar a Dios es ya, porque el tiempo apremia. La madre lloró diciendo estamos en tiempo cero. Si vamos a esperar para conocer a Dios y para darle lo que a Dios le agrada, pudiéramos ser cogidos por desprovisto
En un momento difícil, nadie tiene la vida comprada, pudieran pasar muchas cosas y no podemos saber si estamos con uso de razón, si vamos a necesitar de esto, de aquello. Imagínate una persona que le pase cualquier cosa y que no pueda asimilar con sabiduría lo que a Dios agrada. Son situaciones donde el Señor nos llama, mira el ahora y el ya. Yo necesito una vuelta radical. ¿Por qué razón? Porque lo que Dios tiene en la presencia de la Eucaristía Sagrada es Él. No es que Él está, no, es Él. La Eucaristía Sagrada es Él con nosotros. Se quedó. Yo me quedaré con ustedes hasta el fin del mundo. No nos quiso dejar solos, ni huérfanos, ni abandonados, no. Yo estoy ahí, vengan, vengan y mírenme. Solamente basta que estén ahí. Eso tiene un valor inmensamente grande al cielo. Si lo saben asimilar, si abrazan mi enseñanza. ¿Por qué razón? Porque es que en la Sagrada Eucaristía se me dio a ver, y recuerda, Marcelita, que estoy hablando de un proceso. Dios no te da de una tanda las cosas, sino que te da, luego te pone a una espera mientras no recuerdas lo que te dio en el cielo hasta que te da ciertas cosas y luego viene y las junta y te dice en otra manifestación, ahora puedes ver todo lo que te entregué, y de pronto te da ver todo ahí es donde viene el libro de Amor Divino, y viene Sion, Ciudad del Gran Rey, que es el libro de conversaciones con Dios, en donde el Señor da, pero luego resume. Una vez se dan todas las vivencias. Por eso yo digo, no vayamos a pasar por alto que Dios es omnipotente, omnisciente, omnipresente. Es grande, inmensamente, no hay nadie como Él. Él está en todo, lo sabe todo, lo conoce todo, se mueve en todo. Él está en cada uno, pero al mismo tiempo está en todos los lugares al mismo tiempo. Te ve como eres, conoce cuántos cabellos tienes, si te acuestas, si te levantas, tus intenciones buenas o malas, Dios lo conoce todo. Sabe cuando te niegas con pereza a buscarlo, como también cuando a través de los sacrificios lo buscas. Y Él sabe cuánto das de parte tuya para entrar en el conocimiento de sabiduría. Y acá el Señor dice, estoy vivo. Y me deja ver en esa capilla, cuando estoy arrodillada cuestionándome, que ya ese sería a lo mejor un segundo tema, pero cuando estoy arrodillada ahí, hablando con el Señor en esa camándula, pero cuestionándome, ¿cómo es posible? Yo fui a una capilla, a una misa. Yo no era de ir a misas con mi esposo, pero fui a una misa. Y en esa misa el sacerdote en la noche, yo no sé si era un matrimonio o qué era, pero creo que sí era un matrimonio. Fuimos y el sacerdote despidió diciendo, mañana, por 2 días o algo así, aquí va a estar el Santísimo para que vengan a visitarlo. Pero yo no me acuerdo qué dijo después, va a estar el Santísimo, va a estar con nosotros. Okay. Y yo esa pregunta me quedé con ella y al día siguiente volé. En la madrugada me fui, allá aterricé en ese lugar. Y yo me preguntaba, ¿el Santísimo es alguien más grande que el Papa? Que yo sepa, la iglesia no tiene y le pregunté a mi esposo, le digo yo, ¿tú conoces de alguien que sea más grande sobre el Papa que dirija la iglesia? Y él me dice que yo sepa, no. Le digo yo, pues están anunciando a una persona, un personaje más grande que voy a ir a verlo. Ahí llego yo, novata, ingenua, no sabía lo que era la Sagrada Eucaristía, la grandeza de lo que tenemos en ella. Y de pronto, estando yo arrodillada a las 6 de la mañana, de pronto veo que el Señor me toma al tercer cielo. Desde el tercer cielo me veo suspendida y Dios Padre me deja saber, es necesario que observes os lo que voy a dar a ver, porque es grande y es necesario que lo recuerden todos. Y veo que del trono santo baja una paloma dando visos, como si fuera un arco iris, pero una blancura tal que baja así y se introduce, se hace uno en la Sagrada Eucaristía. Ahora, ¿qué tenemos nosotros en la Sagrada Eucaristía? No solamente el pan vivo bajado del cielo, la palabra. Tenemos al Espíritu Santo. Tenemos al Dios Trino con nosotros, sabiduría. Tenemos todo. Ahí, si nosotros no tenemos al Espíritu Santo, la palabra no se puede hacer vida en nuestro interior. Si nosotros no tenemos al Espíritu Santo llevando a cabo lo que leemos de la pasión, de la vida, de la comunión de Cristo con su iglesia, de todo, la iglesia no nos diría nada.
Lo que leemos de la Biblia en relación al testimonio de Cristo sería pura historia pasada. Veríamos en él a un profeta, un revolucionario, no pasaría de ahí. Pero el Señor dijo, yo les enviaré el Espíritu Santo, les recordaré todo y también les daré a conocer cosas nuevas. La iglesia ha querido, ha crecido de lo que hace que se dio el primer Pentecostés. Ha llevado a muchas personas a ver las maravillas que se han desenlazado de la Sagrada Eucaristía. Se convierte en sangre y ven cosas extraordinarias las personas que el Señor envía. Y ahora a mí me deja ver, por ejemplo, tú tienes una misión inmensamente grande que está con Ágape, ¿no? Y tenemos a Roger, ustedes tienen bajo su custodia, por decisión divina, el cuidado del tesoro y del pilar más grande y extraordinario que Dios nos ha dejado a la iglesia. Y yo les digo, acá cuando Dios a mí me habló y me formó en cuanto a su presencia en la Sagrada Eucaristía, nos deja saber, no olvides nunca que eres esposa de un rey. Vístete con pudor. Camina y comunícate a la altura de una reina. Que tu exterior y tu interior sea de una reina, porque eres esposa del rey de toda la humanidad, del rey de cielo y tierra. O sea, estamos hablando de algo grande. O sea que acá es cuando uno comienza a decir el hombre sabio en el querer divino, que ya ha entrado a la iglesia, que ya la ha vivido, que se está desarrollando en conocerla, que la quiere realmente captar en su belleza toda, por la gracia del Espíritu Santo, por el regalo que nos da Dios presente en la Sagrada Eucaristía. Ahí hay mucho más, no es solamente el pan bajado del cielo, no, es el auxilio divino en todos los campos. Ahora hay una especie de ¿cómo se le llama a esto? A ver, teorías sacadas de mentalidades que no están muy claras en la fe, buenas personas, pero que no están muy claras en la fe. Cuando se nos dice en muchas ocasiones, la Eucaristía es una Eucaristía muerta, pues yo vengo a decirles, no, la Eucaristía es una Eucaristía en donde Cristo está vivo. Habla, Cristo habla desde allí, se comunica desde ahí. Lo que hay que hacer es entender el idioma del cielo. Eso es todo para poder entender cuando a nosotros Cristo nos dirige una palabra, porque a mí ahí en ese momento, enfrente de la Sagrada Eucaristía que estaba expuesta, Dios no solamente me concedió un favor muy grande, me comunicó, te voy a llevar a Emaús. Tan grande es Dios que pasó el letrero de Emaús con las letras del centro donde yo iba a estar y el muro del color donde a ti te llevan después de que entras en un proceso de ese retiro de Emaús, te sacan a un muro en particular en donde te paras y te quitan el velo. Ahí, fíjate cuán grande es la forma y tan directa y tan viva en la que se comunica el Señor a través de la Eucaristía Sagrada, que está viva y que te ve entrar y que ve cuando sales de tu casa y vas en dirección a visitarle. Tú conoces todo, todo. Se regocija con solamente vente entrar, sea niño, hombre, mujer, quien quiera que sea y de la edad que sea, el Señor se regocija y especialmente cuando hay conocimiento de a quién vas a ver. Y le das honra y gloria, o sea, tanto al punto tal que ya tú no te puedes vestir con un par de chicles para ir a postrarte al frente del Señor que está ahí, presente, que habla, que se comunica, no. Ahí, ese día, si te vas a postrar, lleva tu buena falda o una blusa tan larga que te cubra para que no vayas a hacer la tentación del hombre que está al lado, porque no se puede trabajar para dos señores. Hay que ser coherentes con lo que Dios nos da. Entonces acá, el Señor, fíjate hasta qué punto se mueve, se comunica, nos habla y está vivo y es Él ahí, que sale el muro de Emaús, donde una semana después me lleva. Y tú ahí totalmente, tú no tenías ni idea que era Emaús. No, ni siquiera tenía idea que era Emaús. Y no solamente eso, sino que se pasa la prueba
porque es mi marido quien recibe un papelito que un cliente se lo da, porque resulta que él en ese tiempo era un gerente y iba a ver a clientes, y un cliente parece que era como de mucha fe, le pasa 2 tiquecitos y le dice, mira, porque si ustedes quieren apuntarse para Emaús, aquí está uno para tu esposa y aquí está uno para ti. Y él me trae el papel y me dice, mira este papel. Y el papel era rosado. Y yo decía, espera un segundo. Y me dice, es un lugar que se llama Emaús. Y mi esposo no era de darme permisos en fin de semana. Siempre le gustaba estar pegado de mí. O sea, andar donde yo fuera. Y así desde siempre ha sido en mi vida de matrimonio. O sea, a él le gusta ir donde yo voy. Si sale a comer, me llama. Y si yo salgo a comer, lo llamo. Y eso. Y entonces aquí no hay tapujos de nada. Él coge mi teléfono, yo cojo su teléfono. Aquí no se tapa nada. Acá es transparencia total. completamente transparencia total. El que nada debe, nada teme. Y entonces en ese ir y venir me dice, mira lo que me dieron. Un papel dice Emaús. O sea que tú te quieres preparar para irte para ese Emaús. Emaús. Yo me voy a ir para Emaús. Emaús. Ya me calaba. Emaús. Resultó yo en Emaús. Cuando yo llego a Emaús, puedes creer que la pared donde dicen que acá te paras ya después de haber ido a la pared, te sacan, te quitan el velo y aquí dices, ahí al frente del Espíritu Santo. Ahora te abres. Ahí estaba yo al frente del muro rosado. Tal cual lo habías visto. Tal cual donde la paloma aterrizó. Se unió, se hizo una con la Eucaristía Sagrada y al mismo tiempo de eso brotó la palabra Emaús. Luego el Señor me dice, te llevaré, porque quienes me quieran entrar a conocer van a tener que tener una docilidad tal como los caminantes de Emaús, que simplemente abrazaron a un caminante que no conocían, le abrieron las puertas de su casa, escucharon su palabra y daban atención a lo que tenía que decir. Y vieron que estaba presente en el partir del pan. O sea, y eso es lo que el Señor nos está llamando a hacer. Uno queda corto en palabras, Marcelita, pero este es un testimonio que no puedo guardarlo jamás. De guardarlo para mí, cuando me fue dado para comunicarlo, yo pecaría inmensamente. Porque cuando yo caí a los pies del Señor, la pregunta, cuando yo le dije, te amo inmensamente, tú eres el Señor, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios con nosotros. Yo sabía que me decía esposa mía, y yo le dije, te amo, y dice el Señor, toda mi iglesia dice, te sirvo y te amo, pero ¿me conoces? Ahí llegó la pregunta grande. ¿Acaso me conoces para servirme, amarme y decir que me amas con el alma y con el corazón? Wow, qué pregunta, esta confrontación tan... Exacto. Y ahí es donde yo voy llevando, hay que conocer al Señor. Y entonces entra el pasaje que el Señor me entregó, que es Jeremías 31 al 34, que es en donde dice, todos me conocerán. Del más grande al más pequeño me conocerán. Entonces ya no tendrán que preguntarle al hermano, al tío, al sobrino, a nadie. Conoces de Dios porque todos me conocerán. Entonces, aquí viene lo excelente. Yo habré perdonado su culpa. ¿Sabes lo importante que es el conocimiento a Dios? Que Él perdona nuestra culpa, porque Él sabe que si entramos a conocerle de corazón, entramos a beber agua viva, y Él con su gracia y con el Espíritu Santo nos renueva, nos hace nuevos y nos inspira. Es que el Espíritu Santo juega un papel grande dentro de la vida de la iglesia, porque no solamente el pan, el Eucaristía Sagrada, no solamente es pan, que es la sangre y carne de Cristo. No solamente nosotros tomamos lo que Él es, el verbo, porque Dios se hizo, Cristo, cuando a través de María, tomó forma humana y se hizo hombre, verdadero Dios, Dios con nosotros. Pero no es que yo me voy a masticar la carne de Cristo, no, es que hay que llevarlo al punto específico. El verbo se hizo carne. Ahora, ese verbo ahora viene a hacerse vida en nosotros, la palabra. Esa palabra es manjar a nuestra boca, es alimento de vida, pero no se queda ahí solo la cosa. Como Espíritu Santo, nuestra vida debe cambiar.
Y en el día a día nosotros estamos alimentados con ese manjar delicioso que hace de nosotros que seamos esos hijos que viven ya una vida íntima, personal con el Señor. Sí. Y yo creo que con esto realmente, Marcelita, espero que haya sido de mucho beneficio. Creo que ha sido el Señor muy, muy pleno en lo que nos ha dado. Claro, Gladysita querida, pues bueno, tengo aquí unas inquietudes, una preguntita primero técnica. Tú Dime. dices, fui transportada al tercer cielo. ¿Cuántos cielos hay? Bueno, hasta donde el Señor a mí me ha dado a ver, en el cielo hay más de un cielo, hay muchas dimensiones. A mí se me dio a ver el primer cielo y se me dio a distinguir que se me hablaba del primer cielo. Cristo cuando dejó saber, cuando me dio a ver que Él estaba imprimiendo las teclas las teclas del arpa en tierra colombiana, Él me mostró que había levantado a Colombia. Estaba plasmando a la tierra de Jerusalén, la nueva Jerusalén, la estaba plantando. O sea, levantó a Colombia, el mapa de Colombia lo levantó. Estaba sobre el primer cielo. Yo volaba del norte al sur, iba volando. Llegué hasta lo que yo miré y dije, oh my goodness, Colombia. Y vi yo que ahora no era bajo, sino que Colombia estaba elevado fue elevada al nivel de las nubes del primer cielo por donde pasan los aviones. Vi que Colombia estaba elevada a la altura de las montañas, de la punta de las montañas. Y ahí sobre ese mapa, porque yo lo distinguía, yo estaba volando como un águila cuando mira, así. Vi y estaba volando y vi que era el mapa de Colombia, pero me llamó la atención. Había música que se dejaba escuchar en todos los confines de todo ese Colombia, de todo. Y yo me admiré y vi que ahí, apoyado en sus rodillas, estaba nada más y nada menos que alguien y estaba con las teclas del arpa, anclando. Yo miré, me dirigí a él y me llamó mucho la atención. Los niños que danzaban como en forma redonda, pero la música, curiosamente, era hebrea y era música que los niños cantaban. Y yo dije, pero ¿qué es esa melodía tan hermosa de tiempos antiguos en los que se deleitaba a Jesús? ¿Cómo es posible que esté ahora en Colombia escuchándose en todos los rincones de todo el mapa de Colombia? Cuando yo me acerco, él me dice, ¿te gusta la música? Yo le digo, sí. ¿Quién es su autor? Él me dice, se da la vuelta. Vos sabes lo que es ver a Jesús darse la vuelta y mirar con esa mirada que yo digo, ojalá que yo pudiera retener lo que me dio a ver del rostro. Yo a veces como que digo, ¿qué fue lo que me dio a ver? ¿Qué fue lo que me dio a ver? Pero esa ternura, él a mí me evita dárseme a ver en sus rasgos, sino que se da a ver en el amor. Solamente puedo ver la mirada y conectarme con la mirada y la voz, llegarme. Y cuando me comunica, yo soy el autor de esa música, ¿te gusta? Y yo le digo, mi Jesús, ¿qué haces? Y me dice, estoy plasmando el mapa de Jerusalén en tierra colombiana. Wow. ¿Sabes lo que es eso? Por eso yo digo, tengan ánimo, no se me decaigan. Muchos hogares sufren, Colombia sufre, está pasando por una purificación. Y si es permisiva, que lo vemos que es porque por ignorancia el pueblo no ha adorado a Dios de la manera indicada. Y hay que pasar por purificación y llevar la cruz, porque el Señor dice, mi cruz, mi carga es liviana y mi yugo es suave. Tomen su cruz y síganme. Es una cruz que la tenemos muy merecida nosotros, porque hemos fallado al Dios. Sí, Él se compadece de nosotros, porque Él dice, muchos se me pierden por falta de conocimiento. Dios está invitando al conocimiento en este momento. Me quedé con ustedes. No me deshonren mi nombre santo. No deshonren el nombre santo de mi Padre Celestial. De Colombia yo haré una gran nación en su momento, en su tiempo. Ustedes, los que se me han dado a mí, los que viven para mí, los que viven para mi Padre. Ánimo, anímense los unos a los otros, porque a mejores praderas yo los voy a conducir. Hay una promesa.
Es un mensaje totalmente esperanzador el que nos traes hoy, especialmente para Colombia y de Colombia para el mundo, porque lo que interpreto es que de aquí van a ser mucha esperanza, tendremos una nueva Colombia y de aquí irradiará toda esa luz y esa esperanza. Irradiará la luz. Y también las personas que de otros países que tomen la enseñanza y se abran al conocimiento, está Dios diciendo a través de ti, yo también llevaré luz a tu nación y tú serás una pieza particular que siempre recordaré para siempre, porque tú me abriste el corazón y a través de ti llegará la luz y esa luz será más luz para otros países y es como una cadena de muchas, o sea, se forma como una familia celestial, un ejército celestial, trabajando y regando su luz por el mundo. Así que, de verdad, te agradezco inmensamente que has permitido al Señor que nos regale estos momentos en donde Él quiere decirnos de todos estos bienes que tiene reservados, promesa inmensamente grande, en donde su invitación es conóceme. No digas que me conoces y que me amas si no me conoces, no, porque eso sería mentirle a Dios y mentirte a ti mismo y a tu prójimo. Si me conoces verdaderamente, si conoces mi iglesia y la vives y respeta mi presencia entre ustedes, si me amas, si me adoras. Yo tengo un pasaje muy lindo que con esto yo creo que es necesario ya, vamos cerrando porque creo que me pasé, eran 50 minutos. En Juan capítulo 14, versículo 15-17. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos y yo pediré al Padre y os dará otro Paráclito para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros. Qué belleza. Qué belleza. Pues, sí, Gladys, querida. Y en el Juan 14, capítulo 14, versículo 22, dice para todos los que quieran más besos de la boca de nuestro Jesús, si alguien me ama, guardará mi palabra y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada en él. O sea, que son promesas que o sea, yo les llamo a todo esto los besos de los labios de nuestro Jesús, cuando nos habla de esas promesas tan directas. Así que gracias, de verdad, gracias. No, Gladys, querida, muchas gracias a ti y gracias por esta catequesis que nos has dado, nos has recalcado y nos has, a través de tu experiencia, enseñado que en realidad Jesús está vivo en la Eucaristía. Nos has enseñado el poder de postrarse, porque digamos los momentos en los que te has postrado ante nuestro Señor Jesús es donde has tenido más esa manifestación y esa voz de Él allí, y es invitar a la gente entonces a eso, a invitarlos a que nos acerquemos a la Eucaristía, a que en realidad entendamos que Jesús está vivo, que no es un mito, que no es un rito, no es un ritual, no, Él está vivo, está esperando que lo amemos, que le digamos que lo amamos, pero que nos tomemos la molestia de conocerlo, ¿sí? No la molestia, sino el gusto de conocerlo más bien. Y bueno, no, pues muchas gracias a ti, gracias por este espacio, gracias por esta catequesis, ojalá sea la primera de muchas invitaciones, Gladys querida. Dios te pague. Y bueno, no, pues no sé si quieras de pronto agregar algo de la gente en donde te puede contactar, en donde puede conseguir tus libros, el de Amor Divino, el otro libro, cuéntanos un poquito. Sí, toda esa información la pueden tener en si entran al canal de amordivino.org, ahí pueden encontrar toda la información en relación a los videos que estoy sacando, que precisamente en una horita más estoy llevando, o en media hora estoy llevando otro tema con Ceci Valderrama, de que vamos a hablar realmente del preaviso y de las lunas eclipsadas. ¿Qué me ha dado a ver el Señor en relación a lo que se está dando y qué podemos esperar y cómo nos debemos preparar? O sea que es también candente. O sea que Mundo Católico me pueden encontrar, pero también, si ustedes desean, pasen la voz. Mire, algo que les quiero sugerir es este canal
de Marcelita, con la misión de Ágape, que Roger está en ello también, y son personas que trabajan áridamente para llevar adelante esta misión, en donde es sosteniendo ese pilar que está siendo pisoteado en el mundo entero en este momento, desdichadamente, con la incredulidad de muchos en lo que es la grandeza de la Sagrada Eucaristía. Sigan este canal de Marcelita. Pasen la voz. Si son 10, 20, 30 personas, 100 las que el Señor trae, ya ustedes tienen tarea. Pasen la voz de este canal y escuchen, fórmense. No podemos pasar un momento sin estar formándonos en la música, en el conducirnos, en los lugares que visitamos, a las personas que abrimos la puerta, lo que tenemos en nuestra casa, desde nuestra cartera hasta todo lo demás que llevamos en nuestro interior y afuera, asegurarnos que ahora Dios es el centro convergente de todo. Si queremos ir a la promesa, si queremos entrar en la promesa. Así que a ti, gracias por este canal que el Señor te ha llamado a abrir y que dijiste sí, y Dios continúe bendiciendo la vida de todos y cada uno de los que han abierto sus oíditos y han sacado su espacio y sacan su espacio para escuchar los videos que está llevando adelante y esa misión tan alta del cielo que se te ha confiado. Así que gracias, Marcela. Gracias, Gladys, querida. Gracias a todos ustedes. Les recuerdo lo de las personas que me han preguntado dónde pueden conseguir los sacramentales que hace Marianita, que es uno de los testimonios que también publicamos en Navidad. Aquí les voy a dejar los datos, las camisetas personalizadas que hace nuestro querido amigo Alejandro Quimbayo también. Y si quieren el libro, la edición impresa, la edición digital de Soy Jesús, Estoy Vivo, también les dejo aquí mis datos para que se contacten conmigo. Te voy a poner aquí también los datos de tu canal, Gladys, querida, para que la gente te busque. Y solamente me resta pues agradecerle a Dios primero que todo por este espacio, a la Santísima Virgen, al Espíritu Santo, pues por habernos regalado esta dicha de tenerte aquí y de todo esto que nos has enseñado, Gladys, querida. Muchas gracias por estar acá. Dios me la bendiga. Y Dios les bendiga a todos tus oyentes. Les amo en Cristo. Dios les bendiga y les guarde. Amén. Y a ustedes muchas bendiciones. Que Dios y la Virgen los guarden, los protejan. Recuerden que Jesús está vivo, nos espera en el sagrario para ir a postrarnos, a decirle que lo amamos. Tenemos la misión de conocerlo y, por favor, recuerden que Jesús está vivo. Gracias, nos veremos en una próxima oportunidad con un nuevo entrevistado y una nueva entrevista. Gracias. ¿Te gustó este testimonio? Házmelo saber con un me gusta. Para conocer nuevos e interesantes testimonios y milagros del amor de Dios, te invito a suscribirte y a compartir los videos para que el mensaje de Jesús llegue a miles de corazones que buscan esperanza.